y los presentes de nuestra primera mesa del día de hoy, nuestro último día del simposio Escrituras y Políticas de la Mirada en la Literatura Chilena e Hispanoamericana. Les damos la bienvenida y vamos a comenzar enseguida con esta mesa que va a moderar nuestra colega, profesora de lenguaje y doctora en literatura y flamante nueva profesora de la Universidad de Concepción, Viviana Hernández, quien está con nosotros y va a ser la moderadora de la mesa. Te cedo la palabra, Vivi. Gracias, Mariane. Primero que todo saludarlos y decir que estoy muy contenta de participar en el simposio y de poder participar también en esta mesa, que va a contar con dos participantes porque la tercera persona que estaba en el programa lamentablemente no va a poder acompañarnos hoy. Así que vamos a tener las presentaciones de Alejandro y de Isabela, a quienes voy a presentar brevemente antes de darles la palabra. Estamos, ¿cierto?, en la mesa 1 del día 2 del simposio. Esta mesa se titula Poéticas del montaje literario y biográfico, y vamos a partir con la presentación de Isabela Vergara, que es estudiante de doctorado de la Universidad de California. Sus líneas de investigación se basan en el cruce entre literatura y visualidad en Latinoamérica en las últimas décadas. Ella ha trabajado en esta línea sobre narrativas visuales, sobre teorías de la imagen y la relación entre fotografía y otros medios, centrándose en la obra de, entre otros autores, Óscar Muñoz, Cecilia Vicuña, Graciela Iturbide, Mario Bellatín y Valeria Luiselli. El título de su ponencia se titula Doble exposición, retratos, autorretratos y fantasmas. Como ya saben, ¿cierto?, el tiempo de exposición es de 20 minutos. Así es que cuando falten algunos minutos para que se cumplan los 20, yo les comunicaré por interno para que respetemos los tiempos, ¿cierto? Aunque como van a ser solo 2 intervenciones, también acordamos que podían tomar un poquito más de tiempo, que no hay problema con eso. Así que bueno, sin más que decir, le cedo la palabra a Isabela. Muchas gracias, Viviana, y a los organizadores y Alejandro por invitarme a ser parte de esta mesa. Necesito compartir pantalla, no sé si lo puedo hacer. Sí. ¿Sí? Bien. Ok. Un segundo. Vale. Bien. Un año antes de que la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide hiciera la fotografía titulada En el nombre del Padre, decidió retratarse a sí misma con 2 pájaros en los ojos, uno muerto y el otro vivo. Los pájaros, como una especie de prótesis visual, le hicieron formular la pregunta: ¿son estos ojos para volar? Después de la muerte de Kahlo, en 1954, Diego Rivera le pide a Dolores Olmedo, directora vitalicia de la Casa Azul del Museo de la Casa Azul de la Casa Azul convertida en museo, que mantenga cerrados ciertos espacios de la casa por 15 años. Entre estos está el baño de Frida Kahlo. En el 2015, el nuevo comité técnico de la Casa Azul decide abrir estos espacios al público, exhibiendo los objetos más íntimos de la vida de Kahlo. Antes de convertirse en una pieza de museo, el baño se le abre a la fotógrafa Graciela Iturbide y al escritor Mario Bellatín. Su encuentro aparece en el libro, que incluye una serie de fotografías tomadas por Iturbide titulada El baño de Frida Kahlo y el relato ficcional de Bellatín titulado De Merol sin fecha de caducidad. Las imágenes, sin embargo, no son ilustrativas del relato. Tampoco Bellatín escribe sobre las imágenes de Iturbide, sino que aparecen como relatos paralelos que cohabitan en el mismo libro como objeto doble. Ambos lados del libro exigen no solo la presencia de un otro lector, sino también de un otro espectador. Entonces, si pueden ver ahí el libro, aquí está, y se puede leer de los 2 lados, no tiene como un... la tapa y contratapa funcionan de las 2 maneras. Si bien en Latinoamérica, tanto la fotografía como la escritura, en su sentido más decimonónico, han estado vinculadas a versiones oficiales de la historia, ya desde las vanguardias han establecido diálogos entre literatura y fotografía, imágenes, fotolibros,
ejercicios de éfrasis, así como experimentaciones con el ensayo, lo documental y el testimonio. Algunos ejemplos como Cortázar, Salvador Elizondo, Cabrera Infante, Diamela Altit, Mario Bellatín, entre otros, han creado una apertura en la que palabras e imágenes recirculan en el ejercicio narrativo, crean otro tipo de documentación o denuncian los mecanismos de censura. En el caso del baño de Frida Kahlo y de Merol, sin fecha de caducidad, al tratarse de una doble exposición entre fotografía y escritura, me pregunto, ¿de qué manera el cruce entre ambos medios presenta una doble experiencia prostética del signo Frida Kahlo? ¿Cómo ese cruce cuestiona la totalidad de la imagen de Kahlo para registrar una vida después de la vida? Kahlo, al ser simultáneamente una celebridad en el mundo, la artista más mexicana, una marca autorizada de la Frida Kahlo Corporation, el rostro del billete de 500 pesos mexicanos, como explica Margot Glantz, también es moda y concepto al servicio de lo que Monsiváis ha llamado la fridomanía, que sin embargo la incluye y la trasciende. Kahlo era, abro cita, el reconocimiento que suele anteceder al olvido. Era mucho más que la figura singularísima y la artista exótica, que a falta de otro tema se retrataba obsesivamente a sí misma. Frida era un retrato de época y la obra que trascendía los retratos de época. Fin de cita. Al ser retrato y obra a la vez, tanto las fotografías de Iturbide como el relato de Bellatín desorganizan la fridomanía para configurar una Frida en minúsculas. Retrato y obra confluyen a través de la cámara fotográfica de Iturbide y de una pantalla cinematográfica que aparece en la escritura de Bellatín. La cámara, como la escritura, al servir como mediadores del retrato mítico Frida Kahlo, en mayúsculas, se ubican como aparatos prostéticos que desarticulan el poder de la mirada, la originalidad y la marca exclusiva de autor. La figura mítica de Kahlo reaparece como un archivo reinterpretado por las fotografías de Iturbide y como una artista que, aunque muerta, sobrevive como imagen por medio del artefacto de reproducción visual descrito por el narrador de Merol. Como explica el narrador, cierta vez se organizó una conferencia donde se presentó un profesor que portaba un aparato didáctico. Se trataba de un artefacto premunido de una pantalla, por la cual se mostraba una especie de película de la realidad. De pronto la pantalla comenzó a mostrar imágenes, fragmentos de la vida del artista Frida Kahlo, que precisamente era el tema que reunía al público esa noche. Lo curioso fue que se veía una Kahlo bastante anciana, como si hubiera seguido viviendo después de su muerte. En determinado momento, siempre a través de la pantalla, se vio la imagen del jerarca ruso Joseph Stalin, colocada detrás de dos recipientes de peltre para realizar lavativas y de una caja muy antigua de Demerol. Cierro cita. El siempre a través de una pantalla sugiere la necesidad de velar o revelar aspectos de otra realidad por medio de los aparatos de reproducción visual, así como significa las diversas mediaciones que hay en una sola fotografía. La figura de Kahlo se reconstruye en una materialidad poética entre lo que se ve, se registra y lo que posteriormente se revela. Un proceso similar al desarrollo de una imagen en la fotografía analógica. Desafiando la idea de que tanto la escritura como la fotografía presumen de una legibilidad fija, ambos medios ponen en escena los modos en los que operan para problematizar, por un lado, las configuraciones de cada uno y, por otro lado, para desplazar el referente biográfico y autobiográfico. Esa vida después de la vida solo es posible cuando aparece mediatizada y se necesita de una prótesis para construir esa realidad postmediática. La imagen, que aparece siempre a través de una pantalla, es además autora de 3 obras póstumas desconocidas, las tituladas, cito, Damas Chinas, Salón de Belleza y El Jardín de la Señora Murakami, cierro cita, es decir, de otros 3 libros escritos por Bellatín. Kahlo, como doble de Bellatín, o Bellatín como doble de Kahlo, no aparece para decirnos si el relato o el autor es verdadero o falso, sino que significan los modos en los que un nuevo relato emerge y afecta tanto a la ficción como a la realidad. Aparece, por ejemplo, una autora múltiple y abierta en la que cabrían muchos otros autores pasados y futuros. Frida Kahlo en minúsculas regresa como fantasma, como una imagen interrumpida en donde lo fantasmático se articula no como falso, sino como un doble de lo real, o un montaje de lo real. La imagen de Stalin, por otro lado, hace referencia a una de las fotografías de Iturbide. Bellatín, sin embargo, decide no incluir la imagen dentro del relato, sino que la hace parte del ejercicio de escritura. Aún así, la imagen no está ausente, pues al voltear el libro aparece del otro lado en la serie de Iturbide.
Así, más que ser vista, la imagen demanda ser leída como una fotografía en el relato de Bellatín. Una fotografía que no presume evidenciar la realidad ni hacer referencia a lo que ya no está, como es una lectura más tradicional de la fotografía, sino que, como propone Kaya Silverman, aparece como imagen emergente, o podríamos pensar como imagen fantasmática. Nos queda así un presente suspendido entre dos ausencias, un pasado que se fue, la Frida real muerta, y un futuro como la posibilidad de una Frida que aún está por venir. En la serie fotográfica de Iturbide se puede ver cómo el baño, como un espacio burgués privilegiado, se expone a través de los objetos que permanecen ocultos. Objetos que además ya habían aparecido 50 años atrás en la escritura del diario de Calo, como dibujos, bocetos, garabatos, y que ya reunían visualidad y escritura en un impulso ansioso por escribir la vida por medio del dolor, la creación y la enfermedad. Y con la premisa, cito, a todos les estoy escribiendo con mis ojos. Cierro cita. El corsé que sostenía su cuerpo o la pierna ortopédica son algunos ejemplos emblemáticos retomados por Iturbide. Objetos que adheridos al cuerpo sustituyen la falta real del miembro que dejó de funcionar. Una falta, sin embargo, que emerge como artificio, algo que la ortopedia busca ocultar, en tanto que ésta busca corregir la deformidad hecha exclusivamente para esa falta, o en otras palabras, educar el cuerpo. El artificio se articula así en el límite de lo falso, allí donde la marca del vacío y el dolor se vuelven algo de lo común, donde lo práctico ortopédico entra al universo de la plástica. Y como acción plástica, podríamos decir, el artificio permite articular el lugar en el que el auto de autobiografía y autorretrato se vacía por un prefijo anónimo y móvil que puede ser ocupado por otras. En el caso de Iturbide, el baño que mantiene el paso del tiempo sobre los objetos sugiere que la manera de revelar algo oculto es a través de la cámara fotográfica. Los objetos, en vez de solo partir de lo fotografiado como un momento mori, en vez de señalar al artista como ausente o como un arte del olvido, podríamos pensar que ellos mismos articulan una presencia entendida como artificio, en donde las posibilidades se abren para precisamente desarticular el signo Frida Kahlo en mayúsculas y presentar en cambio una Frida en minúsculas recreada entre sus objetos que leen no solo la vida, sino una vida después de la vida, es decir, la vida como imagen. Aunque las fotografías en blanco y negro propongan un acercamiento particular hacia cada objeto y quizás nos muestren lo que ya no está ahí, es decir, la experiencia del dolor y medicalización y la figura ausente de Kahlo, podríamos en cambio leer las fotografías como una naturaleza viva, en donde en vez de congelar la imagen del pasado con sus vestigios y sus marcas, de inmovilizar lo visible o de preservarlo, se trata de movilizarlo en otros espacios para ahuecarlo y transformarlo. La Frida Kahlo en minúsculas propone así una apertura que desautoriza la marca de autor como referente biográfico y autobiográfico, en donde la fijeza del pasado, la imagen inmóvil de la Frida muerta, deviene gestación. El aparato visual, cuya realidad al final se duda, abre y cierra el relato de Bellatín. Y al presumir de cierto didactismo, propone no solo un nuevo método de enseñanza, como un método de escritura, sino también la posibilidad de creer en un método que deviene ficción y altera los modos en los que espacio y tiempo son percibidos. No es solo entonces que el autor muera para recordar a Barthes, sino que se duplica infinitamente en el aparato visual. Bellatín presenta entonces la posibilidad de interpretar autores que trasvisten y desobedecen la marca de autor, e interviene en el espacio narrativo a partir de un replicar y alterar. Desde la escritura, esto implica que Kahlo, al aparecer como personaje y autora de otros libros de Bellatín, deja de ser la Frida que falta en cada imagen para articular una formación performática de sujeto en la que se modifica su cuerpo y su lenguaje. Desde la fotografía, más allá de la condición de falta, se hace visible una experiencia corporal y temporal a partir del contacto entre tiempos que aparecen intermitentemente entre lo vivo y lo muerto. La réplica como copia y el artificio como alteración abren lo visible al lugar intersticial entre lo vivo y lo muerto. De este modo, Kahlo en minúsculas, en esta vida después de la vida, ya no es solo pintora, sino también performer, curadora y fotógrafa, entre otros, que como el mismo Bellatín dice haber detectado en los orígenes de su oficio, y cito, una inquietud constante por pintar sin pintar, o en el caso de Bellatín, escribir sin escribir, y que parte de una analogía entre pintura y escritura. Ambos se tratan de un ejercicio por, abro cita, resaltar los vacíos, las omisiones antes que las presencias,
de utilizar la pintura como un simple recurso para ejercer el mecanismo de la creación. En más de una ocasión copió sin cesar las figuras que aparecían en los frascos de alimentos o de medicinas. También copió obras de otros autores. Fin de cita. El aparato visual copia la vida del artista en fragmentos y la reproduce en el límite de la ficción. Frida en minúsculas Frida en minúsculas se hace visible por la fotografía y la escritura al tiempo que aparece como fantasma, como imagen inconclusa, incompleta, en el límite en el que Frida Kahlo mayúsculas se convierte en otra. Por otro lado, las fotografías de Iturbide que aparecen como escritura en el relato de Bellatín insinúan que ellas mismas se mueven, que imitan los objetos que toman, sugiriendo que el referente no es solo uno y que escapan a su significación. El referente Frida está entonces en cierto exceso y al mismo tiempo dividida en varios pliegues, aludiendo a una materialidad más allá del realismo, en donde fantasma y fantasía se unen. Si bien la experiencia de dolor ya no está ahí, es su puesta en escena como un objeto fotográfico posterior, lo que nos revela el aspecto doble de estar simultáneamente viva y muerta. Y como los dos pájaros en el autorretrato de la fotógrafa, nos dice también que hay que poner en duda no solo cierto aspecto de verdad en el centro de la mirada, y no solo el aspecto contemplativo que a veces cargan las imágenes, sino también las reglas que organizan lo perceptible. El doblez fotografía y escritura articula así una indisciplina frente a estas reglas. Al tratarse de una mirada doble, el acto perceptivo se reorganiza para desafiar el disciplinamiento de cómo se produce un sujeto de la percepción. Así, si la imagen o el tiempo de la imagen no sigue la progresión del tiempo, su presente, la fotografía y la escritura emergente, reacomoda el pasado, como la toma de la foto o lo escrito, y el futuro como el momento de revelación y lectura, en tanto que se persiguen y coexisten el uno con el otro. Un conjunto de lo muerto y lo vivo que presenta algo absurdo y aberrante. Fotografía y escritura sugieren que, si bien toda la obra de Kahlo gira en un centro en el que hace de su vida una obra de arte, es ese gesto artificioso lo que abre un campo de lo común en el que en la vida después de la vida pueden caber tantas vidas como obras de arte. Ambos ponen en escena el principio estético de Kahlo para duplicarlo en sus propias vidas, es decir, con la Frida Kahlo en minúsculas, viva después de muerta, Bellatín escribe su vida como obra de arte y en el encierro del baño, Iturbide se pone en los pies de Kahlo, se vuelve como ella, copia e inscribe su autorretrato en la misma serie, articulando un diálogo entre los artistas mexicanas que se imitan accidentalmente. Esta puesta en escena indisciplinada es posible por el carácter artificioso que opera tanto en la fotografía como en la escritura. Es decir, la prótesis del brazo de Bellatín y la cámara fotográfica de Iturbide desplazan escritura y fotografía a encuentros accidentales y monstruosos. Es esta prótesis que aparece en el lugar de algo que falta, que está en el límite de lo falso, lo que se articula como una propuesta artística. Es ese interés final de la escritura que, como dice Bellatín, está en el milagroso encuentro instalado en la formulación de las palabras. Y cito, en ese ver cómo sobrevive después de tantos años la pulsión por su aparición. Fin de cita. Fotografía y escritura se juntan en ese límite de doblarse en lugar de, para vivir una vida después de la vida en el desarrollo de sus dobles. Ficciones fantasmáticas, podríamos decir, que sacan las imágenes del pasado para entrar en el archivo Frida Kahlo, reubicarlo y movilizarlo hacia algo futuro. O la posibilidad de seguir ocupando un lugar en el que todos somos y tenemos una Frida. Gracias. Gracias, Isabela. 20 minutos justo, estamos como realmente muy precisos con los tiempos. Así que, bueno, después de la presentación de Alejandro, abriremos el espacio para el diálogo. Voy a presentar entonces a Alejandro Martínez. Él es candidato a doctor en estudios culturales latinoamericanos por la Universidad de Princeton. Su investigación se centra en las artes visuales, el cine y la literatura del Cono Sur, especialmente a partir de los años 60. Ha publicado artículos sobre cultura material en la narrativa de Bolaño, memoria y destrucción en las artes visuales latinoamericanas, y de pronta publicación también serán algunos artículos sobre el archivo de Bolaño y las arquitecturas del libro de artista.
Bien, Alejandro nos va a presentar una ponencia titulada Papel, un homenaje, poesía visual, proyecto para hacer un libro de Guillermo Deisler. Alejandro, mucho gusto, bienvenido y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Viviana y por ejercer de moderadora en este panel. También muchas gracias a Francisco y a Marian por organizar este simposio y bueno, por hacer posible también que investigadores de distintos lugares podamos compartir nuestros trabajos sobre visualidad, sobre literatura. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Tengo algunas imágenes. Y lo que voy a presentar, bueno, es un trabajo que está en proceso sobre la poesía visual y la poesía encontrada de Guillermo Deisler. Me voy a concentrar en un solo artefacto de Deisler para esta ocasión, aunque haré mención a otros de su largo trabajo. Y así que empiezo. A finales de 2007, Jeff Bezos, el director ejecutivo de Amazon, presenta públicamente el lector de libros electrónicos Kindle. Y tras compartir la felicidad que siente, y cuenta él, al leer cómodamente sentado en un sillón, sentencia lo siguiente, y cito: la característica clave de un libro es que desaparece cuando lo lees. No pensamos en el pegamento, el papel, las costuras, todo eso desaparece. Todo lo que queda es el mundo del autor y nos sumergimos en él. A diferencia de Bezos, las artes visuales han hecho de la materialidad del libro un dispositivo de exploración estético-político. El término libro de artista surge para englobar una serie de prácticas heterogéneas que expanden las posibilidades de lectura e insisten en los cruces entre materialidad y visualidad. Especialmente a partir de la década de los 60, gracias, entre otras cosas, la recuperación del trabajo de Marcel Duchamp, la crítica a la sociedad del espectáculo, las teorías sobre los medios de McLuhan, el auge del arte conceptual y sobre todo los diferentes movimientos de luchas políticas, ocurre un rápido desarrollo y expansión de los libros de artistas. Entre sus mayores cultores estuvo el poeta visual y editor Guillermo Deisler, sobre el cual versará mi presentación. Mi ponencia se concentrará en poesía visual, proyecto para hacer un libro, uno de los últimos trabajos que Deisler realizó en Chile antes de tener que partir al exilio en 1973. De este proyecto desconocemos exactamente cuántos ejemplares logró Deisler efectivamente realizar, y tan solo este año fue justamente reeditado por Naranja Publicaciones en Chile, siguiendo fielmente las técnicas y materiales que Deisler utilizó. Las imágenes que voy a mostrar pertenecen justamente a la reedición que se acaba de hacer. Quiero plantear que Deisler confecciona en este libro algunas de las ideas que circulaban en torno al arte participativo y la crítica a los medios de comunicación. Mi lectura propone que este libro constituye un manual de entrenamiento para cuestionar y desactivar algunas de las estrategias de la cultura visual y su alianza con la autoridad, enfatizando la posición del lector como un co-creador. ¿Se ven bien las imágenes? ¿No? A ver. Están un poco chiquitas. No sé si las puedes poner como... A ver. Sí, creo que voy a compartir de nuevo. ¿Se ve un poco mejor? Ok, perfecto. Ahora sí. Ok, gracias. Bueno, entonces lo que decía justamente que mi lectura propone cómo este libro de artista constituye un manual de entrenamiento para cuestionar y desactivar algunas de las estrategias de la cultura visual y su alianza con la autoridad, enfatizando la posición del lector como un co-creador. Para empezar, definir el libro de artista ha sido una instancia de continuo desacuerdo. De ahí que haya quienes apuestan que el libro de artista debe en realidad consistir de un libro objeto, un objeto único, mientras que críticos como Lucy Lippard resaltan que su rasgo central sería la posibilidad de ser multiplicado y por tanto ser capaz de ingresar en espacios alternativos de circulación. Por otro lado, algunas lecturas plantean que el libro de artista sería un cruce entre escultura y cine, otros lo ven mucho más cercano a la poesía visual,
otros no lo consideran para nada literatura, sino más ligado a las artes visuales. Así que bueno, sigue siendo una práctica bastante intermedial y como difícil de encajar en una sola disciplina. Ahora bien, a grandes rasgos comprendo que los libros de artista, o por lo menos los que yo más he estudiado, ponen en escena la materialidad del libro como problema, y tal como plantea Johanna Drucker, constituyen también una investigación sobre el propio concepto del libro. En este sentido, el libro artista activa diversas implicaciones vinculadas al libro como medio, y tales como discutir, por ejemplo, la supuesta pasividad del lector, también poner en cuestión las formas de lectura tradicionales o las formas en que las instituciones también educativas han enseñado a cómo se debe leer un libro, y también otorgarle un valor poético y político al pegamento, el papel, las costuras, etc. En el caso de América Latina, la participación ha sido justamente uno de los problemas más discutidos y explorados, tanto en los libros artistas como en otras manifestaciones culturales de los largos años 60, y aquí estoy pensando, por ejemplo, en las reflexiones sobre el teatro del oprimido, en el movimiento pánico de Jodorowsky, en el debate, por ejemplo, que supuso la obra de Cortázar en relación con el papel que debe cumplir la literatura y los intelectuales para la revolución, etc. Pero quizás sea en el caso de los poetas visuales, donde se ha desarrollado una discusión mucho más amplia, que circuló además a través de muchas revistas experimentales, a través del arte correo. Justamente varios poetas visuales latinoamericanos utilizaron la forma del libro artista para desarrollar su trabajo, como una manera también de apostar para indagar en las posibilidades poéticas y políticas que implica romper la separación entre autor y lector. De allí, por ejemplo, que el poeta uruguayo Clemente Padín explique que en la poesía latinoamericana se dieron una serie de obras en movimiento capaces de asumir diversas estructuras imprevistas por el propio autor, que para ese momento son físicamente irrealizadas, hasta que el lector las active y les dé una nueva forma. Entre los más claros ejemplos, Padín destaca el trabajo de los neoconcretistas en Brasil, el poema Proceso, especialmente la obra de Ney de Sá, y la poesía al realizar del argentino Edgardo Antonio Vigo. Y en el caso de este último, el propio Vigo también escribió bastante sobre participación y poesía, participación y arte, y él explica que la participación en el arte durante los 60 constituye especialmente una respuesta crítica a la sociedad de consumo. Y Vigo propone que por medio de la poesía al realizar, el consumidor logra convertirse en un creador. Y bueno, esto es importante marcar que es una lectura también muy del momento, de separar la idea de, bueno, lector como sujeto pasivo, creador como justamente la persona activa en la producción de sentido. Entonces, Vigo explica que para lograr esta conversión del consumidor al creador, la poesía al realizar precisa de ser lúdica, pues dice Vigo, y lo cito, está comprobado que esa es la única vía posible para que la sociedad retome su interés y participación en el fenómeno del arte. Fin de cita. Y claro, él está aquí hablando también, lo que está un poco detrás de esta discusión es también la expansividad de la televisión a lo largo del mundo, y de qué manera parte de la discusión también era cómo nuevos medios están desplazando el lugar de la literatura. Ahora bien, me parece importante señalar que esta apuesta por los actos participativos no consiste tan solo en un juego que lleva al lector o espectador a encerrarse en una aparente esfera autónoma del arte, y tampoco sería un sustituto a la falta de participación política, sino de por sí es otra forma de participación. Esta capacidad de hacer participar, de subvertir las leyes que dividen los géneros artísticos y los roles de autores y lectores, significó un problema para los estados nacionales, especialmente durante los periodos de dictadura. Y llama mucho la atención que entre las repercusiones legales que hubo, estuvo el arresto y exilio de muchos poetas visuales latinoamericanos, como Padín, Brodsky, Ehrenberg, Berchenko y el propio Deisler. Y bueno, ahora sí, bajo este contexto y bajo esta muy breve revisión sobre algunas ideas de participación, poesía, medios en América Latina, Deisler realiza en 1973 su Poesía Visual, proyecto para hacer un libro.
Y para ya ese momento, Deisler era un veterano en las prácticas de la edición de libros artesanales y en la poesía visual, no solo en Chile, sino era también ya muy conocido fuera, sobre todo también en Argentina, en Uruguay, donde tuvo diversas exposiciones. Para 1973 ya Deisler había editado más de 50 libros en ediciones Mimbre, y así como publicado algunos propios, tales como Girl y Poemas visivos y proposiciones a realizar. Y en estos dos ya Deisler empieza a explorar cómo hacer participar al lector, y por ello incluye algunas láminas como con instrucciones que el lector debe seguir para hacer cierto tipo de actividad material, o también, que era lo que más le interesaba, hacerlo participar por medio del correo. Deisler escribe en un texto que él estaba muy interesado en lograr la reciprocidad comunicativa con sus lectores, haciendo entonces el libro tanto un medio como un canal para establecer nuevas formas de comunicación. Y de acuerdo con María Inés Saldívar, Deisler hace parte justamente de la generación del 60 en Chile, la cual buscaba una expansión de la poesía hacia otros códigos como la visualidad y lo sonoro. Y bueno, por supuesto, Deisler justamente está explorando nuevas formas de creación poética, a partir de lo que él denomina como las formas de comunicación visual. Y asimismo, añado que Deisler sería también parte de una generación de artistas de la neovanguardia chilena, muy marcados por el arte conceptual y por el proyecto de Nemesio Antunes, por renovar y hacer del Museo de Bellas Artes un centro cultural vivo conectado con la sociedad. Y llama mucho la atención y que muy tempranamente en Chile ya se estaban haciendo exposiciones en espacios del museo, donde no eran solamente pintura y escultura, sino por ejemplo esta exposición de ediciones Mimbres que ocupa el Museo de Bellas Artes, se exponen los libros, algo que ahora como parece más novedoso y que se está retomando sobre todo en las curadurías, este cruce de medios, bueno, ya estaba bastante temprano en el proyecto de Antunes en Chile. Entonces, bueno, esta ampliación de los códigos poéticos y la conexión del arte con lo social está presente en Poesía Visual, proyecto para hacer un libro. Este libro de artista consiste en un conjunto de láminas sueltas guardadas en una sencilla carpeta. Cada lámina viene sellada con una instrucción escrita en un verbo en imperativo. Y asimismo, las láminas están intervenidas con diferentes procedimientos sobre los cuales el lector debe realizar alguna acción material. Por ejemplo, una de las láminas tiene un nudo atado a la mitad de la hoja, sellado con la instrucción desate. Otra lámina, a medio cortar, invita a que el lector la rasgue. Y en otra incluye una bolsa de papel para que el lector deposite los restos de su lectura y los bote o los deseche. El libro, pues, no busca permanecer como un objeto estático, sino volverse una cosa, rompiendo con su cualidad funcional. De esta manera, el libro cobraría formas imprevistas, siguiendo justamente lo que planteaba Padín sobre la poesía experimental, dejando abiertas preguntas sobre otros usos y funciones posibles que el medio libro puede tomar. Que el medio libro además puede tomar, como digo, en un contexto de expansividad de medios como la televisión. Deisler parece entender que el proceso de lectura debe dar como resultado un cambio material visible, un libro que deja de parecer un libro, dejando como incógnita justamente en qué vendrá esa transformación. Esta tercera cosa resultante no puede ser prevista ni por Deisler y además va a ser disimilar entre los distintos lectores. Justamente puede haber lectores donde a mí mismo me ha pasado, tengo dos copias de este libro objeto, una la intervine y otra la tengo guardada y archivada. Es decir, también cruzar el límite de intervenir materialmente un libro es algo que no puede prever el propio poeta. Participar implica, como sugería Vigo, que el lector deje de ser tan solo un consumidor pasivo y pueda cumplir un rol de creador, distribuyendo entonces los roles y los lugares en las esferas del arte. Por supuesto, ya Jacques Rancière ha advertido, puesto en sospecha, esta aparente división entre el mirar y el actuar, proponiendo más bien una visión emancipatoria en la que los espectadores no serían meros receptores de un saber externo, sino que, por ejemplo, y lo cito,
ven, sienten y comprenden algo en la medida que componen su propio poema. Por supueto, Rancière no está hablando de Deisler, tampoco está partiendo su análisis basado en una poesía pensada abiertamente como participativa, pero me parece interesante que ya para 1973 Deisler esté dando como un paso más allá en las discusiones sobre participación y poesía, como lo mostré en Vigo, mostrando, poniendo en cuestión justamente esa separación entre el acto de leer y el acto de crear. Por tanto, justamente intervenir el libro hasta destruirlo, es mi lectura, puede servir como un aliciente para pensar también el funcionamiento de los medios, la aparente pasividad receptiva del lector y la productividad del deseo en la sociedad de consumo. Este libro artista se realiza básicamente a partir de dos procedimientos, una lámina intervenida y un sello. Su sencillez pone en escena la materialidad del libro como una mercancía resultante de una labor no solo intelectual, sino física. Este proyecto de libro, escribe Deisler, busca efectuar, cito, una sucesión de rupturas con el sistema hasta su completa destrucción con el término de la lectura. Para lograr justamente esta sucesión de rupturas, esta invitación a nuevas formas de leer, Deisler opta por la estrategia visual de utilizar sellos. Para cada lámina, Deisler diseña un sello de goma único que le sirve para imprimir la instrucción sobre la lámina. Y el uso de sellos, tanto en el arte correo como en los libros de artista, ha sido una forma bastante practicada para explorar algunos de los recursos visuales que utilizan las instituciones de poder, las instituciones burocráticas para ejercer su hegemonía. Justamente el poeta mexicano Ulises Carrión, quien también hizo bastantes libros artistas, destaca este aspecto al señalar, cito, que hay muchos símbolos de poder, pero ninguno tan vulgar y mezquino como los sellos de goma. Su falta de sofisticación y glamour parece contradecir el enorme poder que transmiten. Me interesa mucho este aspecto que advierte Carrión, cómo la sencillez visual del sello tiene paradójicamente un efecto social determinante. Por ello, Deisler utiliza esta forma de impresión gráfica para expresar cómo funcionan ciertas estrategias visuales para el disciplinamiento social, donde justamente el recurso de imágenes tan anodinas, sin glamour, como dice Carrión, pueden ser a pesar de todo efectivas ideológicamente. Al invitar a intervenir este proyecto de libro, Deisler busca entrenar al lector para percibir y cuestionar esas diversas formas en que la producción visual puede naturalizar órdenes y deseos, especialmente en alianza con la sociedad de consumo, que va a ser algo que él también va a explorar en otros de sus libros. Y que aquí justamente entra también una discusión muy de los 60 sobre, bueno, las ideas de McLuhan sobre el medio como mensaje. Por tanto, esta simplicidad material del libro apunta a que el lector indague también en cómo la manipulación de los medios va más allá del contenido. Los materiales, a pesar de que Besos le parecen que no son importantes, producen ciertos efectos ideológicos y efectos de consumo. Para dejar en claro su objetivo, Deisler incluye en este libro un papel mecanografiado donde explica cómo estas proposiciones a realizar buscan hacer reflexionar sobre el grado de alienación que producen los medios, la publicidad y el consumo. En este sentido, su trabajo también recoge y se inscribe en otra gran vertiente de las prácticas visuales latinoamericanas, muy especialmente en Argentina, que era justamente la discusión sobre el rol de los medios de comunicación, y estoy pensando en el trabajo del CAIC y en el grupo de los medios, con quien también Deisler estuvo muy en contacto, hubo correspondencia. Deisler también presentó en el CAIC en Argentina. Ahora bien, me parece interesante preguntar, y me he preguntado por qué Deisler elige realizar este tipo de crítica a los medios y materializarla a partir del formato libro. Es decir, esta crítica a los medios también había tenido otras prácticas en otros contextos como el happening, el performance, el videoarte, pero Deisler recurre justamente a la impresión material. Revisando uno de sus cuadernos de trabajo, encuentro que Deisler buscaba en principio
hacer de este proyecto de libro un homenaje al papel. En vez de estar compuesto por diversas instrucciones, el libro iba a consistir en una suerte de catálogo con diferentes tipos de papel. Vemos papel delicado, papel delgado, grueso, de color, perforado, etc. Y este homenaje, y me parece importante insistir en esto, no es una apuesta formalista para explorar la especificidad del medio, sino resulta en una reflexión sobre las posibilidades políticas del mismo. Este arreglo o catálogo de experiencias táctiles da cuenta de las diversas posibilidades funcionales del papel y de qué modo este material, en apariencia tan simple, sin glamour, puede ingresar e intervenir sobre contextos y espacios heterogéneos. Así pues, cada tipo de papel parece adelantarnos su posible contenido: papel de regalo y consumo, papel perforado y archivo. O puede también cumplir una función de acción social para ocultar y movilizar ideas de forma clandestina. Y esto último me interesa bastante porque otro problema que ocurre a finales de los 60, principios de los 70, es, por ejemplo, en el caso de México, como el Estado mexicano prohíbe el uso de imprentas y de mimeógrafos que no están registrados legalmente. Entonces el poeta visual Felipe Ehrenberg, quien estaba exiliado en Londres, regresa a México y empieza a enseñar a usar clandestinamente el mimeógrafo para que, bueno, distintos activistas, grupos políticos, grupos poéticos logren hacer circular sus ideas a pesar del control social. Por tanto, este homenaje al papel como medio, y yo añadiría al papel del lector como un agente activo, implica también un reconocimiento a cómo prácticas visuales como las del libro de artista hacen posible otras formas de conexión entre arte y política para poder producir espacios de participación y denuncia, sobre todo en contextos justamente de mucho control social. Y me llama la atención, bueno, que justamente este proyecto de papel, que es como el proyecto hermano, proyecto previo de poesía visual, proyecto para hacer un libro, iba a cerrar con una proclama: hoy a las 5, todos en la Plaza del Mercado. El papel, justamente, este último papel que revela un poco eh, toda la reflexión sobre la politicidad que tiene el medio y la politicidad todavía que puede tener el libro para activar la participación del lector, se conecta también con otra vertiente fundamental para la poesía latinoamericana, que es la antipoesía, y me llama mucho la atención la relación también como en el manifiesto justamente de Parra existe un llamado a la poesía de la protesta social, un llamado a la poesía de la plaza pública, y mi lectura es un poco que Deisler repiensa estas ideas de una función más social de la poesía que tiene que ver a partir de entender el carácter poético de los propios medios materiales, que no se trata solamente del contenido, no se trata del sonido, de la musicalidad ni de la imagen, sino algo tan simple justamente como el propio tipo de papel. Y bueno, ahora sí, para cerrar por ahora, la apuesta participativa de Deisler constituye un modo de indagar formas alternativas de comunicación visual que no pasan por las prácticas de la sociedad del espectáculo ni los medios masivos, también por formas participativas que no entienden automáticamente al lector como un agente pasivo, sino alguien que siempre ha estado participando, que participa justamente al momento de tomar un libro y de cómo se dispone a leerlo. Y en vez de invitarlo justamente a leer cómodamente en un sofá, Deisler le pide que actúe sobre la materialidad del libro, que entienda también cómo funciona el tipo de papel, cómo funcionan los tipos de impresión para ir más allá del contenido. Y a diferencia de Clemente Padín, que en su libro de artista Happy Bicentennial ofrece instrucciones al lector para fabricar una bomba casera en los años 70, Deisler busca más bien entrenar al lector para ser capaz de observar, desarmar y hacer explotar el funcionamiento alienante de la cultura visual y sus nuevas materializaciones. Gracias. Gracias, Alejandro. También súper bien con los tiempos, 20 minutos.
Así es que, bueno, tenemos tiempo, ¿cierto?, para iniciar un debate, una conversación a partir de las presentaciones. Me parece tan dialogante, ¿cierto?, entre lo que ha presentado Isabela y lo que nos ha presentado también Alejandro. Así es que abro la discusión, digamos, para quienes quieran iniciar una ronda de comentarios, de preguntas, de intervenciones. No sé si dentro de la mesa o los mismos expositores quieren iniciar, digamos, la conversación. Sí, yo quisiera decir algo. Bueno, primero, gracias por las dos presentaciones, de verdad muy buenas y tienen un montón de elementos que se pueden desarrollar y simplemente quería empezar con una pregunta. En realidad, es porque es más cercano también lo que yo estoy haciendo, que son trabajando con libros de artistas, en este caso de Juan Luis Martínez. Y quería preguntarte por una característica que sucede cuando uno trabaja con libros de artista, que a mí me parece que la estás mencionando y que es una especie de paradoja en realidad que se da, y es el hecho de que, como tú bien dices, el libro de artista enfatiza la materialidad del objeto, la manipulación, incluso llegar a poder destruirlo. En el caso de Exler, o en el caso de Martínez, incluso la nueva novela llama a dibujar en el libro, y evidentemente al mismo tiempo son objetos que están cargados de aura y además son muy difíciles de acceder. Entonces ocurre una especie de imposibilidad y una especie de frustración en el mismo objeto que llama a hacer algo que no se puede, que no puede llegar a ser, por lo menos esa es mi experiencia. Y en ese sentido, la mayoría del tiempo que uno trabaja con libros de artista, en realidad lo que trabaja al hablar de materialidad es hablar de imagen, porque terminas analizando imágenes de las fotos de los libros, ¿no? Y claro, en ese sentido hay algunas salidas, como lo que tú mencionabas, las nuevas ediciones que hace Editorial Naranja, de hacerlos más populares, que cuesten 10.000 pesos, y quizás alguien en ese caso podría llegar efectivamente a rayarlo, romperlo, no sé, igual tengo mis dudas, pero de ningún modo, no sé si alguien hizo eso con los libros originales, ni de Martínez, ni de Degler, de ningún otro libro de artista, entonces, ¿hasta qué punto hay un problema en esa formulación? ¿O hay un potencial no desarrollado? No sé cómo, o una paradoja, no sé cómo tú lo ves o cómo tú lo solucionas. Eso Sí, quería empezar. Muchas gracias. ah, bueno, muchas gracias, Leo. Y sí, bueno, eso también para mí ha sido una dificultad. Bueno, primero que acceder también a libros de artistas, sobre todo el periodo que me interesa, los 60, los 70, implica ir primero a los archivos. Y ya cuando vas a un archivo, es una relación completamente distinta con el objeto. No puede, por ejemplo, aquí en la biblioteca Firestone de la Universidad de Princeton hay una copia del 1969 de Gere. Y Gere tiene justamente una carta donde la idea es que saques la carta y la envíes, pero no puedo arrancar una carta justamente del archivo. Entonces, ya justamente hay un problema de la entrada de estos libros artistas a colecciones especiales, a colecciones de museos, que justamente convierten a este tipo de producción participativa en lo que tú dices, un objeto con aura, un objeto que no se puede tocar. Eh, yo también tengo la pregunta que tú mismo haces, si para el momento cuando, por ejemplo, Deisler hizo Gere o hizo otras de sus publicaciones, realmente la gente las intervenía. He tratado de preguntar a algunas personas, pero por lo menos las ediciones que yo he visto están perfectas. Entonces, pongo en sospecha también qué tanto justamente lograron intervenirlas materialmente. Sin embargo, me parece que por eso también hacía mención al arte conceptual, que estas prácticas se hacen tan cercanas al arte conceptual, en el sentido de que, bueno, al final, aunque te inviten a intervenirlas materialmente, hay algo desmaterializado, donde la idea es que te quedes un poco también con el concepto, la posibilidad de pensar que hay otras formas de leer, otras formas de intervenir los objetos. Yo estoy de acuerdo contigo, es una paradoja donde siempre uno termina también o trabajando las imágenes o especulando un poco qué implicaciones puede tener estas invitaciones a participar, estas invitaciones a leer diferente. Lo que sí añadiría como diferencia, por ejemplo, yo no trabajo con Luis Martínez, pero me interesa también bastante y siempre mi pregunta ha sido, y a lo mejor tú me puedes responder, si
Juan Luis Martínez alguna vez conoció a Deisler, porque cuando él estaba haciendo la nueva novela, Deisler todavía estaba publicando en ediciones Mimbre. Entonces me pregunto, esa dificultad que tuvo Martínez de conseguir que publicaran la nueva novela, yo creo que podría a lo mejor haber sido del interés del propio Deisler. Pero quizás la diferencia sea, y por eso hacía mucho énfasis como en la simplicidad material de poesía visual proyecto para hacer un libro, que esta simplicidad material hay como también una apuesta de, bueno, la idea es que esto no es un objeto que pueda permanecer, no tiene valor, es muy fácil de que tú mismo lo puedas crear en tu casa, si tienes, puedes hacer tus propios sellos, es decir, hay una invitación a que puedes incluso después producir otro libro. En cambio, yo creo que la nueva novela es mucho más sofisticada materialmente, hay como muchos más pasos a seguir, y bueno, y el costo también es más elevado. Eso ya implica que no todos podemos, no sé, creo que 80.000 pesos cuesta la última impresión que hicieron. Por eso es como muy difícil querer intervenir un libro que sale tan caro. Yo tengo la misma pregunta, te la iba a hacer a ti, de hecho, porque lo que he buscado y he tratado de leer un montón es si hubo alguna conexión y imagino que conocía la obra, pero conexión más personal, no. Y Martínez también trabajó con sello, entre paréntesis, pero okay. No me desvío. No. Pero gracias. Muchas gracias. Gracias, Leo, por la pregunta. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar, intervenir en la mesa? Quizás para seguir con la discusión de... Ay, perdón. Oh, sigue tú, Isabela. Sigue tú. Oh, Estamos privilegiando a los participantes. Después no, igual. Ya nos metemos al final, pero sigue tú, Okay. Isabela. Es algo muy, muy sencillo, la verdad, para Alejandro y seguir con la conversación entre Leo y Alejandro. Me pregunto, pues, o sea, pensaba como que si el formato en sí mismo tiene como alguna definición, ¿sí me entiendes? Como que si está pautado cómo debe ser el libro, ¿no? Porque, digamos, yo mientras hablaba estaba pensando como en el diario de Frida, ¿no? Y me preguntaba si un diario o un cuaderno puede entrar como un libro artista. Pues sobre todo el diario de Frida en particular, porque después ese libro sí entra al mercado, ¿no? Y se reproduce como, bueno, como parte de la cultura del consumo. Entonces, no sé. Bueno, y esa yo creo que también es como la pregunta más difícil y por eso me tardé tanto al principio como tratando de dar un muy breve panorama sobre las distintas visiones que ha habido sobre el libro artista, porque bueno, hay como muchas contradicciones entre los distintos autores. Creo que no hay como una definición clara y es un problema porque uno dice libro artista y como cualquier cosa podría ser libro artista. Pero por eso como que mi lectura, y en eso comparto mucho con Johanna Drucker, tiene que ver más justamente con exploraciones que tengan que ver también con el propio formato del libro, con abrir otras formas de lectura, porque claro, hay, digamos ya desde las vanguardias, pienso por ejemplo en el propio Huidobro. Huidobro tiene un libro que podríamos decir como un libro de lujo sobre la Torre Eiffel, que no me acuerdo quién es el artista que lo ilustra, y uno podría decir, bueno, es un libro de artista también, hay toda una propuesta visual de conexión también entre este artista que hace estas pinturas de la Torre Eiffel y los poemas de Huidobro, pero bueno, no es justamente un libro de artista en el sentido como se va a empezar a entender en los 60, que tiene que ver justamente también con una revisión más crítica al papel de los medios, en conexión también con la recuperación de las vanguardias, también muy en conexión, por eso decía, con el trabajo del propio Marcel Duchamp, que podríamos decir que es uno de de los primeros que empieza a explorar el libro artista, sobre todo en conexión de cómo hacer del libro artista una suerte de museo portátil. Y es cuando él justamente hace esta caja en una valija tan sofisticada, donde prácticamente podemos ver toda su obra o todo su trabajo miniaturizado.
Así que sí, es difícil. Y bueno, Mariana estaba diciendo justamente que Huidobro mismo los ilustra. Sí, tiene lo que tú dices, como los poemas ilustrados, eh, pero también hay otros donde hay como colaboración con artistas, que no me acuerdo ahorita el nombre. Pero eso, es muy difícil de precisar. Y ya cierro con esto, por ejemplo, Octavio Paz. También algunas lecturas inscriben a Octavio Paz como un productor de libros de artistas. Él hizo uno que es sobre justamente Marcel Duchamp, que es como un libro maleta. Pero cuando tú te pones a revisar, realmente Octavio Paz lo que escribió fue los textos, y hubo otro artista que fue el que creó todo el proyecto detrás para hacer este libro posible. Entonces, bueno, la pregunta también es, ¿el libro de artista tiene que ser una sola persona en la que cree todo, o puede ser como más un equipo de trabajo? Eso también es como un debate enorme al respecto. Y yo tenía una pregunta para Isabela, si puedo. Claro, sí. Sí. Bueno, obvio yo a Isabela conozco muy bien su trabajo, pero cuando te estaba escuchando y vi como la contraposición entre la portada y la contraportada de este libro que tú estás trabajando, de esta colaboración, y quería también eso, preguntarte si ellos colaboraron juntos para hacer este libro o no. Me preguntaba también por el cambio de los títulos, por El baño de Frida en el caso de Iturbide, y de Merol en el caso de Velatín, que habías pensado tú sobre esta elección distinta de títulos, porque cuando vi El baño de Frida y vi las fotografías, inmediatamente pensé en cómo antes ciertos baños los convertían en cuartos de revelado. Entonces no sé si había como alguna conexión que tú veías entre el baño de Frida como archivo de estos objetos, y el baño de Frida como la posibilidad de revelar las fotografías. Y eso, me preguntaba si eran fotografías analógicas o digitales, que no lo sé. Sí, bueno, las fotografías son analógicas, o sea, Iturbide trabaja solo con fotografías analógicas, que es interesante porque luego lo que aparece en el relato de Bellatín es más un aparato digital, ¿no? Podríamos pensar. Y bueno, es decir, ellos cuando abren el museo, digamos, sí, la primera que va es Graciela Iturbide, ¿no? Y ella toma las fotografías en el 2005. Y luego de eso, Bellatín escribe el relato. Entonces, no, o sea, están en diálogo, o sea, ella no toma las fotografías para el relato de Bellatín, pero Bellatín sí escribe pensando en las fotografías de Iturbide, ¿sí? Y ahora pues hay, o sea, y el formato libro, o sea, ya el conjunto del libro como objeto, pues sería interesante pensar cómo hay, pues, pues la editorial, ¿no? Porque realmente lo hace es una galería, y ver cómo qué función tuvo la galería al juntar las dos, no sé, materiales o los dos relatos, ¿no? Entonces es interesante eso porque sí, eso ya implicaría también una tercera persona que arma las dos cosas, ¿no? Y también pues que Bellatín pues a él le gusta mucho también pensar la idea del curador, no solo del escritor o del artista, sino también el del curador. Y la otra pregunta sobre el baño, como... Ah, y los títulos, sí. Bueno, pues precisamente porque son dos relatos que aparecen como por separado, pero se juntan, pues implica como que haya distintos títulos. Y de hecho, el baño de Frida siempre, también eso es interesante, que aparece como en distintos formatos, no aparece solo con el libro de Bellatín, sino que aparece como parte de una serie, de un libro solo de fotografías de Graciela Iturbide, de toda su obra, pues, como, o ya sea como también como parte de una exhibición en un museo. El de Bellatín aparece solo con, bueno, aparece con lo de Iturbide, pero también aparece en su obra reunida, solo. Entonces, también es interesante como que ambos relatos se configuran en la medida en que, cómo aparecen, ¿no? Y con respecto a qué. Y otra cosa interesante es que las fotos del baño, todas, o sea, la serie tiene título, que es El baño de Frida Kahlo, pero las fotos en sí mismas son sin título. Entonces, como que las leyendas y el pie de foto no, sí, como que el referente ahí también es como, se puede cuestionar porque no es que ella diga como esto es esto, ¿no? Sino que como que ahí sí la idea como de índice, si uno quiere como
pensarla con relación, pues que es pues la lectura de Peirce, de Charles Sanders Peirce, que es más un índice en relación al pasado. Uno podría cambiarle y decir, bueno, el índice también puede ser esta cosa que se puede intercambiar, como una especie de shifter, si uno piensa en Jacobson y en la lingüística, ¿no? Entonces sí, pues no sé. Y el baño como posibilidad, sí, yo también pensé lo mismo, que el baño en sí mismo era un lugar donde se podía revelar una foto. Y si tú ves la bañera, uno pensaría, como, yo me imaginaba como también las fotos ahí siendo reveladas. Entonces también sería interesante pensar el lugar en sí mismo como cuarto oscuro, ¿no? Gracias. Hay una pregunta que dejó Mariane en el chat, se las leo porque va para los dos. Dice, ¿cómo piensan que se construye lo inespecífico de los campos estéticos? Pienso en la propuesta de Florencia Garramuño que lo plantea en torno a lo latinoamericano. ¿Podrían explayarse en este sentido? Solo quiero aclarar algo, Vivi, que la pregunta es de Isabel Arauz, Perdón. que está No reaccionando a la transmisión de Facebook Live. ¿Okay? perdón. No te preocupes, Vivi. Alejandro, Isabela, es Sí. para amplia la pregunta. Sí, bueno, no tengo fresca justamente cuál es la lectura sobre lo inespecífico de Florencia, pero pensando nuevamente en el contexto de los 60, en las neovanguardias, tanto en la recuperación de las vanguardias, de las prácticas vanguardísticas, me parece que esta idea un poco de salirse de la especificidad del medio, que es una discusión también que está muy vinculada a ciertos planteamientos sobre el modernismo y sobre el arte moderno de Greenberg, de Clement Greenberg, que justamente decía que cada disciplina, cada práctica artística tenía que explorar la especificidad de su propia práctica. Entonces la pintura justamente tenía que explorar el espacio del cuadro y el color. Me parece que justamente pensando en las relaciones también entre arte y política que hay en América Latina, la idea un poco de salirse del medio es poner en discusión también tanto tanto la autoridad del propio medio, tanto la tradición de la propia disciplina, como se podría leer también de otra manera, como tratar de escapar un poco del control y de la propia censura. O sea, pienso en la extrañeza que pueden producir o que produjeron obras que no podían... pienso, por ejemplo, no sé, en Lumpérica de Amela del Cid, esta suerte de novela que no parece del todo una novela y que por ello mismo puede entrar en otro tipo de espacios o puede zigzaguear un poco la censura. Pienso justamente también en el propio trabajo del CADA o en el trabajo o en los primeros trabajos de Alfredo Yar en Chile, donde justamente tratan de salirse del espacio del museo, tratan de salirse del espacio pensado para ciertas disciplinas artísticas y apropiarse de distintas formas de materializar sus propias prácticas. Entonces, bueno, me parece que esta idea de lo inespecífico es una suerte de estrategia, para conectarlo un poco con los temas de este simposio, una suerte de estrategia contravisual que discute cómo la visualidad ha tenido recursos, ha tenido técnicas para tanto marcar la visión heroica, tanto para marcar la visión de la historia de los vencedores, como, bueno, justamente seguir fomentando hegemonía. Pero no sé si Isabela tiene más fresca la lectura de Florencia. Bueno, no, pues estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste, Ale.
Bueno, también creo, o sea, justamente al precisamente mezclar los medios es que uno puede proponer una especie de redefinición de los medios, ¿no? Como y hacerlos que sean más inespecíficos, sin que eso signifique realmente perder su propia especificidad, ¿no? Porque igual una fotografía, sí, como que puede leerse como otra cosa, pero tiene características específicas de la fotografía, ¿no? Creo que en la literatura eso puede como abarcar un campo un poco más amplio quizás. Pero también pensaba, pues sí, que no solo Florencia, sino también Jane Sanderman, pues hablando, también piensa como el acto creativo como no específico, ¿no? Y uno podría pensar que eso tiene que ver con una transversalidad, perdón, a partir del material mismo, ¿no? Y la confluencia del material en un mismo espacio temporal donde actos se desprenden de la plástica, la poética o la fotografía o lo escultural, ¿no? Y que coinciden en un mismo plano de acción. Entonces, cuando se mezclan es que puede suceder lo inespecífico, ¿no? Y uno también podría pensar, por ejemplo, en Mitchell, ¿no? En el crítico Mitchell que dice, pues, que casi que todos los medios son medios mixtos, ¿no? Y pues al combinar los códigos y los discursos y las convenciones, pues se crean como otros modos de pensar el medio. Por ejemplo, él dice que la escritura en sí misma es, en su forma más gráfica, ya es una cuestión visual. Entonces ahí también estaría la idea de lo inespecífico. Uno podía explorarla por ese lado. Gracias a Alejandro, Isabela, por sus reflexiones. ¿Alguna otra pregunta o comentario de los que estamos acá en la mesa? Yo quisiera hacer algo, pero Mariane levantó la mano primero, así que le doy el paso. Dale tú primero, Francisco, pero después sí vengo yo. Ya. En el caso de Isabela, me llama la atención la importancia que se le otorga al baño de Frida Kahlo. Entonces quisiera saber si, bueno, tú presentaste una pintura realizada por la propia Kahlo, donde se pinta, digamos, los pies en latina, pero quisiera saber si ella misma dispuso que el baño fuese un espacio, digamos, importante, o esa relevancia que se le otorga tiene que ver, digamos, con la monumentalización de su figura que se ha hecho post-mortem. Me llama la atención eso porque me pregunto en qué otros contextos hay tanto interés por el baño de un artista. Esa cuestión me llama la atención. Y en el caso de Alejandro, una pregunta breve tiene que ver con la recepción crítica que ha existido acerca de la obra de Deisler. Según entiendo, él trabajaba en el grupo Tebaida, en Arica, junto a Alicia Galás también. Ese grupo, bueno, y en general los grupos poéticos en Chile de fines de los 60 sufrieron el rigor del golpe de Estado. El golpe provocó que su obra no pudiera continuar desarrollándose en el país, de manera que me gustaría preguntarte si en la investigación que tú has realizado, la recepción crítica proviene más bien de académicos extranjeros que se han ocupado de su obra. Tú mencionabas a María Inés Saldívar, pero hay un cuerpo importante de críticos, por ejemplo, en el caso chileno, que se hayan ocupado de él, o es más bien un interés que se está produciendo en otras latitudes. Gracias, Francisco, por las preguntas. Isabela. Bueno, rápidamente, para dejarle más, Alejandro, la verdad no, o sea, yo sé que Diego Rivera es el que pide que cierren ciertos espacios de la casa cuando se abre la Casa Azul, como convertida en museo, ¿no? Y él es el que dice, bueno, quiero que, por ejemplo, el baño se mantenga cerrado. Pues, no sé, me parece interesante porque además el baño, o sea, lo que yo podría interpretar de ahí es que el baño de Frida en particular está cargado de mucho afecto, ¿no? Pues sus objetos están cargados como de mucho, tiene una carga muy fuerte, simbólica, afectiva, ¿no? Pues que quizás él quiso como mantener un poco privado, entonces más ahí se puede revelar un poco más la intimidad de ella
que yo creo que al revelarse pues combaten un poco con la Frida folclórica o la Frida, sí, de colores, ¿no? Que uno ve exótica, como dice Monsiváis, pero al mismo tiempo al abrir ese lado de ella más íntimo, pues trasciende como esa figura, ¿no? Se vuelve como otra cosa, o pues uno podría pensar otra cosa. Y es interesante que precisamente Graciela Iturbide pues tome las fotografías en blanco y negro. Igual ella siempre toma las fotografías en blanco y negro, en parte porque viene como de la escuela de Manuel Álvarez Bravo, que fue su tutor y amigo, y tiene como esta, todavía pues digamos, sigue un poco las líneas donde lo documental y la ficción se mezclan, ¿no? Entonces, en vez de hacer solo reportaje, ya como que va un paso más allá de la fotografía como documentación tradicional, digamos. Y sí, pues habría que ver, o sea, sería interesante investigar qué otros baños de artistas se han Claro. revelado o pues abierto al público. Pues, yo supongo yo que también tendría que ver que el artista esté muerto, ¿no? No, pues sería como interesante pensarlo. Pero gracias por tu pregunta. No, gracias a ti, Isabel. Sí. Bueno, gracias Francisco. Sí, bueno, eso ha sido también algo muy interesante para mí. De hecho, cuando yo conocí por primera vez a Deisler, fue en realidad porque yo estaba tratando de investigar artistas y poetas que trabajaran con objetos encontrados. Así fue que empecé básicamente. Y encuentro de repente que la Galería D21 en Santiago había hecho una exposición sobre poesía encontrada de Guillermo Deisler. Entonces, ese es el primer acceso que yo tengo a Deisler, no tenía mucha idea de más. Empecé a buscar y justamente encontré el problema que tú traes, que era muy difícil encontrar reflexiones o trabajos. Estoy pensando en la época de los 60, 70 u 80 que se hubieran ocupado de la obra de Deisler. Eh, eh, es interesante que me pregunto, por ejemplo, si el hecho de que él se hubiera ido a Antofagasta y estar lejos de la capital, que bueno, eso pasa en muchos países de América Latina, hizo a lo mejor que no tuviera tanta recepción crítica como la empezó a tener después que se va al exilio. Por ejemplo, Ariel Santibáñez, el poeta Ariel Santibáñez, escribió algunas cosas sobre algunos de los primeros libros de Deisler. Como digo, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes en Santiago hizo una exposición dedicada a Mimbre. Pero es interesante que eran como, me parece, en el caso de esta poesía experimental, poesía visual, también circulaba tanto como en revistas experimentales, en revistas un poco más clandestinas, quizá no de tanta circulación. Y eso, sí, lo que tú dices, hubo también más interés en el caso hay varios textos en alemán, yo no hablo alemán, pero que se ocuparon del trabajo de Deisler. Aparece también como en distintas antologías sobre poesía visual, o mencionado por otros poetas visuales, sobre todo Clemente Padín y Edgardo Antonio Vigo siempre hablan de Deisler. Y bueno, y quiero expresar públicamente también que el trabajo que ha hecho la viuda de Guillermo Deisler, Laura Kohl, en mantener el archivo, levantar el archivo, un archivo que ahora está en el centro de Cerrillos, en el Museo de Cerrillos, en el Centro de Artes Visuales, está viendo la posibilidad de que más personas se interesen y puedan acceder a investigar sobre la obra de Deisler. Por ejemplo, Mariana Deisler, Paulina Varas y Francisca García hicieron hace como 3 años, no, en 2014, un libro fabuloso que se llama Archivo Guillermo Deisler, donde realmente es como un gran acceso para conocer un poco la amplia obra de Guillermo Deisler. También Soledad Bianchi, que creo que es de las pocas personas que lo ha tratado trató de como de reconstruir los distintos grupos literarios y grupos culturales también de la larga década de los 60 en Chile. Aparece Tebaida, entrevistó a Guillermo. Y
ya con esto cierro que me ha sido interesante que uno como que empieza a encontrar que distintos poetas conocían el trabajo de Deisler. Por ejemplo, encontré una carta de Cecilia Vicuña en los 70 en Colombia, que ella le manda una carta a Guillermo y le dice que, bueno, que ella cuando era adolescente en Chile, ella iba a las librerías y estaba fascinada con esos libros que él publicaba en Antofagasta, esos libros con imágenes, esos libros con grabados. Y bueno, por supuesto, Vicuña también realizó libros artistas, ha trabajado, que puedo ya yo decir de Vicuña, pero eso, como que se conocía la obra de Deisler, pero uno quizá, nuevamente retomando la pregunta, esta cosa inespecífica, esta cosa difícil de clasificar, pudo a lo mejor haber hecho que, en parte, que no se trabajara tanto Deisler, y bueno, por supuesto, como dice Nelly Richard, el quiebre del sentido que supuso el golpe de Estado, el propio exilio de Deisler, hizo que sus conexiones pasaran por otros ámbitos, sobre todo muy ligado durante su exilio al arte correo, participó mucho del arte postal, haciendo postales de denuncia sobre la dictadura en Chile. Muchas gracias. Mariane, ahora sí le damos la palabra porque hace ratito que está esperando su turno. Sí, pero estamos pendientes también de Facebook y les agradecemos muchísimo. Estas presentaciones han estado realmente maravillosas. Yo tengo varias reacciones, pero me voy a focalizar en dos nomás para cada uno. Después se las podemos transmitir por email. A Isabela me gustó muchísimo tu trabajo. Yo conocí el trabajo de Iturbide. De hecho, también he trabajado esa fotografía que Ojos para Volar, que me encanta. No sé, quizás me gustaría preguntarte si tú has hecho alguna vinculación entre los autorretratos de Frida y de Graciela, ese mismo juego que hay en que ella se fotografía en la bañera de Frida, que de alguna forma es un tipo de autorretrato también, pero no me quiero centrar ahí. Me gustó mucho el concepto de naturaleza viva que usaste, que lo vinculas con un cuadro, pero que de alguna forma se vincula con como tu cierre, ¿no? Esta cosa de la vida después de la vida. Quería preguntarte un poco con respecto a ese concepto, si lo podías desarrollar un poco más. De hecho, cuando Francisco habla del baño, pensé que quizás por ahí también puede haber alguna vinculación. En el baño está la naturaleza viva, lo que queremos taparlo, etc. Y en el caso de Alejandro, también fascinante tu trabajo y a partir de lo que dijo Leo en relación a estos libros que, si bien es cierto, incluso tienen el modo imperativo para que los intervengas, no se intervienen, pensé, y tiene que ver con mi otro lado, mi lado profe, pensé sobre todo al ver el grr, me acordé mucho del fenómeno del libro álbum, que de alguna otra manera también surge en la misma época, también responde de alguna forma al fenómeno de la cultura de masa. Entonces, ¿qué vínculo tú ves del libro de artista con el libro álbum, en términos de la multimodalidad, en lo que decías de Vigo, ¿no? De que apelar a una poesía lúdica, ¿ya? Como para que, y efectivamente los que sí intervendrían los libros, con eso que Leonel lo dice, que no se hace porque el libro se trata como un objeto sagrado, los que sí lo intervendrían son los niños, ¿no? Entonces mi pregunta es esa, que ¿cómo haces, si haces un vínculo entre esos dos formatos y ahí saber el tema de la naturaleza viva? Muchas gracias. Bueno, sí, lo de la naturaleza viva pues lo sigo explorando un poco, pero en realidad es un poco para repensar la idea, ¿no? De que, pues, si uno piensa, por ejemplo, en la genealogía de la naturaleza muerta, ¿no? Se hacían los retratos, pues era una cosa más burguesa, ¿no? Como que tenía que ver como en la pintura, ¿no? Sobre todo, que, pues, que ponían como los objetos de consumo de una clase en específica. Pero cuando uno ve pues el baño de Frida y también la pintura de Frida, digamos, uno piensa que puede ser otra cosa, ¿no? Y cuando yo pensaba en naturaleza viva, quería ir un poco como desenmarcar la marca, perdón la redundancia, de lo inmóvil, ¿no? O de esta nostalgia por el pasado, ¿sí? Como de esta lectura de la fotografía que hay veces tiende como a querer preservar la cosa para inmovilizarla y presentar quizás algo que pudiera ser más móvil y más dirigido hacia una especie de futuro, ¿no? Porque de alguna manera como la idea de que sobreviva como imagen en esta vida después de la vida, que es lo que trata de hacer Bellatín,
pues tiene que ver con una Frida que sigue ahí, ¿no? Pues que sigue ahí, que está acá, que está en todas partes, ¿no? Y ya cuando uno piensa, pues mira sus objetos en particular, uno pues podría articular que esa vida, después de la vida, al pasar por la fotografía o al pasar por el relato de Bellatín, pues moviliza o ahueca el espacio del pasado, ¿no? O de una Frida como muerta, inmóvil, ¿sí? Y que hay un poco más de vitalidad como en esa propuesta de mover el signo, ¿no? O que el referente puede ser ocupado o puede reocuparse una y otra vez, ¿no? Y uno podría pensar quizás ahí que también habría una propuesta feminista, pero pues habría que ver, articularlo mejor. Y bueno, rápidamente con respecto a los autorretratos de Iturbide Kahlo, digamos, es interesante porque Iturbide de hecho no es muy fan de Kahlo, o sea, ya no es como que sea parte de esta fridomanía ¿sí? que sigue la figura de Frida Kahlo. Y cuando ella se autorretrata los pies en la bañera, es casi o sea, es accidental, ¿sí? Como que ella no está pensando, no está pensando voy a replicar el cuadro de Frida, sino como que le parece interesante y además justo después ella tuvo una operación en el dedo, creo que un poco antes, entonces el dedo gordo de Iturbide aparece también como un dedo casi como medio deforme que de alguna manera copia los pies de Frida, pero es un encuentro totalmente accidental, digamos. No es algo que ella hubiera como, sí, compuesto para eso, sino que y a mí eso me parece súper interesante, como la cuestión del accidente o de la copia como accidente, ¿no? No sé si te respondí, pero gracias por la pregunta, igual. Me hace pensar un montón. Sí, pensé en lo del encuentro fortuito, ¿no? Entonces como que ahí se da también un fenómeno. Exacto, exacto. Y que tiene también que ver con pues, la práctica misma de Iturbide, que es un poco también, que ella tampoco, o sea, también piensa la fotografía como un encuentro fortuito con las cosas, no es exclusivamente documental en el sentido tradicional. Muchas gracias, Isabela. Sí, bueno, muchas gracias, María. Eh, se me cortó un poco el audio, pero una de las cosas que mencionaste es que quizá un niño sí intervenga en el libro, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, sí, de hecho Eso, yo lo he presenciado, eso, libro, álbum muy bonitos, pero eso. que tienen esas instrucciones y los niños no tienen ningún empache y lo intervienen. Sí, no, que me encantó el comentario y te lo agradezco mucho, porque algo que, bueno, que también para una versión más amplia de este trabajo me gustaría integrar es justamente la lectura de Didi Uberman sobre la posición del niño como lector, la posición del niño ante la historia. Justamente Didi Uberman hace una revisión de esta función pedagógica que hubo en la Revolución Francesa de creación de abecedarios ilustrados, cuadros históricos, cruces entre literatura e imagen, como una apuesta también por la alfabetización visual, como que volver a ese momento de la infancia donde nos disciplinaron a cómo leer, revertir un poco ese proceso y bueno, abrir otras posibilidades. Y en ese sentido, por supuesto, ahí creo que el libro artista se cruza con muchas prácticas que están pensando en los cruces entre distintos medios. Entonces, claro, el libro álbum, que quizás hace mucha más énfasis en la imagen que en la materialidad, aunque por supuesto debe haber libros álbumes que prácticamente también serían libros artistas. Me parece una conexión interesante que voy a integrar al trabajo. Pero me encanta la idea, menos mal que lo mencionaste, lo de la idea del niño, porque es algo como que quería insistir mucho en este trabajo, es esa idea justamente de cómo enseñar a leer nuevamente y cómo enseñar a leer en un momento donde estamos todavía siendo bombardeados por una cultura visual que produce distintas materializaciones de imágenes y no tenemos a lo mejor todavía las herramientas críticas para enfrentarnos a ellas. Me parece que Deisler, que Vigo, que Padín, que el propio Ulises Carrión están justamente tratando de alfabetizar visualmente al lector.
Y el riesgo es ese, que a lo difícil que es romper con toda esa disciplina en la que hemos sido entrenados a ciertas formas de leer. Quizá lo que tú dices, hay que darle estos libros a los niños y aprender de ellos cómo los trabajan y cómo los usan. Gracias, Alejandro. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Mariana y Francisco, si todavía hay unos minutos como para continuar. Tenemos 4 minutos, si respetamos el tiempo, yo diría que podemos tener unos 6, 7 minutos. Ajá. No sé si alguien más quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Porque yo quisiera... Ah, no, dale. No, pero Isabela, lo dejo para el final. No, es solo para agregar un poco a lo de Alejandro, de educar la mirada, y yo pensaba también en el caso pues de Bellatín, sobre todo educar el cuerpo a través, pues como o sea, como él está en contra de la ortopedia, ¿no? Como esta idea de que la ortopedia, pues lo ortopédico lo que quiere es educar el cuerpo, ¿no? Y corregir la deformidad. Entonces él, como al crear pues todos sabemos que tiene un brazo, ¿no? Que él crea, pues que él produce como una especie de artificio, ¿no? Que es algo que Frida Kahlo también hace con su pierna, ¿no? Que mostrábamos pues yo mostré los dibujos, entonces pensaba como ese carácter artificioso va en contra de esa corrección de la mirada o corrección o disciplinamiento del cuerpo, de lo corporal. Nada, eso era todo. Gracias, Isabela, por el comentario. Y nada, ya para ir cerrando, entonces yo quisiera hacerles una pregunta así como de orden general, y más para saber qué es lo que piensan, ¿no? De esta cuestión que está a propósito en el título de la mesa, el montaje. Porque pensaba cuando los escuchaba a ambos, ¿no? Y veía lo que iban mostrando en cómo en el arte contemporáneo y también en la poesía de los últimos años se está dando como una suerte de retorno a la práctica del montaje. Y cuando Alejandro mencionaba como antecedentes un poco de esto del libro de artista, hablaba de la neovanguardia y mencionaba también la antipoesía como momentos, digamos, de nuestra historia cultural, literaria, poética, donde se trabajó con esos recursos, pensaba hoy cómo el montaje ya no es solo un recurso, digamos, como una técnica más, sino que el montaje está incluso en ese estatuto, digamos, donde la autoría también entra en una suerte como de otra crisis, ¿no? Y eso también como un retorno los grandes problemas que tuvo la neovanguardia, ¿no? El problema de la autoría, la transdisciplina, la cuestión de los medios, ¿verdad? La contaminación a propósito de lo inespecífico también que se ponía en el debate. Entonces me preguntaba en esta coyuntura, digamos, de las prácticas que usan el montaje, como digo, no solo como una técnica, como un recurso, sino que como una apuesta, podríamos decir, una apuesta, no sé cuál es la palabra, porque género tampoco es, ¿no? Esto no es un nuevo género, sino que una práctica, una praxis que está atravesando la materialidad de la escritura, está atravesando la cuestión de la autoría. También ustedes mencionaban en algún momento la cuestión de lo común, ¿no? La comunidad. Pensaba ahí también en toda la reflexión que hace Rivera Garza sobre las escrituras desapropiadas, por ejemplo, que es como una manera de repensar también el estatuto de la apropiación, ¿no? Escrituras sin autorías o con autorías colectivas. Entonces, me preguntaba un poco por el estatuto que tiene el montaje hoy en día en estas prácticas literarias, artísticas, para pensar también el fenómeno, podríamos decir, disciplinario o inter o transdisciplinario de lo que entendemos o lo que seguimos llamando como literatura o como poesía tal vez. No sé qué reflexión, qué podrían ustedes mencionar como a propósito de eso.
Yo primero, bueno. Bueno, pues algo que quizás podría, pues, o que entra en esta discusión sobre el montaje sería la intermedialidad, ¿no? Como concepto. Y eso yo creo que ya abriría un poco el campo a pensar más allá de lo literario inespecífico con lo visual, ¿no? Y esta contaminación que de alguna manera sí surge desde las vanguardias, ¿no? Pues yo, digamos, pensando en los objetos que Iturbide fotografía del baño, pertenecen un poco más a la línea del coleccionismo y del objeto encontrado, ¿no? Que en donde al insertar un objeto o imagen nueva en una serie produce alteraciones de sentido que afectan la composición de la serie. Yo creo que lo mismo podría decirse pues de los, si hablamos de géneros los géneros o si hablamos de medios los medios, ¿no? Creo que sería como esa idea que viene pues claro de las vanguardias, de que la cosa nueva que se inserta recompone toda la serie. Entonces, yo creo que ahí estaría la intermedialidad, ¿no? De nuevo. Y pues eso abriría un poco también el campo a lo inespecífico que hablábamos, de Florencia Garramuño, o de la no especificidad, ella también tiene estéticas de la no pertenencia, que justamente tienen que ver con esta idea de autoridad o de autor, ¿no? O pues de que, o pensando en el libro del artista Alejandro, que ya si el lector entra a tocar el objeto y modificarlo, pues ya hay otra propuesta de quién es, ¿no? El autor, el creador, pues ya como que las barreras se vuelven mucho más fluidas entre géneros y medios, diría yo. Gracias, Isabela. Sí, bueno, muy de acuerdo con Isa y para ser muy breve, creo que toda esta recuperación de muchas de las prácticas vanguardistas, sobre todo hoy día, me parece que tiene que ver con momentos también de grandes cambios tecnológicos. Pasó en el momento de las vanguardias históricas, pasó en el momento de las neovanguardias, y justo ahorita que hacías la pregunta, yo estaba viendo mi pantalla, que tengo el Zoom abierto, tengo un documento de Word abierto, tengo el Chrome abierto, me están llegando notificaciones, estamos como cada vez naturalizando más esta idea de poder tener en simultáneo o poder tener contrapuestos distintos tipos de imágenes que a lo mejor no corresponden entre sí. Pienso que en el caso, por ejemplo, las vanguardias tenían la idea de que este contraste entre imágenes podía tener algún tipo de efecto estético o efecto político. En cambio ahora, digamos, como que quizá esta posibilidad y los recursos que tenemos de hacer posible constantemente diversos tipos de montaje. Pienso en el propio navegador web, que tenemos miles de pestañas abiertas y pasamos de la red social a lo que está pasando en Afganistán, después y en el otro, no sé, un partido de fútbol, lo que sea. Me pregunto, no tengo una respuesta, pero me pregunto qué implicaciones tiene hoy este tipo de montaje en este tipo de contexto, con este tipo de nuevas tecnologías, que difiere o se acerca a las ideas de la vanguardia en el momento en que el montaje funcionaba como esta utopía también de hacer posible conectar o sacar el arte de esta esfera autónoma y conectarlo con lo real, con la sociedad, con la política. Me parece una pregunta muy buena y bueno, la voy a seguir pensando. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, ha estado súper buena la mesa, la conversación, la charla, las preguntas, pero ya estamos en la hora, así que vamos a ir cerrando la mesa. A las 10:45 además viene la conferencia, ¿cierto?, de Grinos Rojos, así que para tener un recreo también entre medio. Nada, darles las gracias a los dos expositores, a Alejandro y a Isabela, a las personas que también hicieron preguntas, comentarios. Y nada, no sé si Francisco o Mariane para cerrar, porque con esto yo creo que ya damos por cerrada la mesa 1. Sí, no, yo solamente quisiera darle las gracias a Isabela y a Alejandro por haberse sumado, digamos, desde el norte del mundo a este simposio que organizamos. Siempre es un agrado escuchar a nuestros compañeros y compañeras
bueno, desde Estados Unidos, pero mexicanos, que es una cuestión que nos hermana. Y a la Vivi agradecerle también por acompañarnos con la moderación, a Leo también que colaboró con preguntas, a Isabel que desde el Facebook también colaboró con preguntas, así que nos vemos en 10 minutos para continuar con la conferencia de Green on Rock.